mucho respeto y con mucho cariño. ¿Cómo ves a este angelito, mi querida Marta Olivia? No, 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 ¿qué? Y además tenemos que creerle. No, de esto no sabe nada. Francisco García Cabeza de Vaca. No, mi papi. No, no, no. Eh, ¿qué, qué porquería, mi querida Marta Olivia, ¿eh? Fíjate, Vicente, que me parece que esto nos ejemplifica la generación que estamos viviendo de políticos que no, o sea, Alito Moreno es como el presidente de esta gran sociedad. Y en Tamaulipas, Luis Alejandro Espino Acosta nos habla de lo que significa el panismo, de lo que significa el cabecismo incrustado en el poder. Me parece que hasta ahora, parece que para mucha gente no había sido suficiente poner un ejemplo claro, directo, auditivo de lo que estaba pasando. Y esto nos dice, es esto, ¿eh? Este es el sinónimo de la clase política del panismo y eso es por una parte. Y por otra, que hay algo que reflexionaba con un buen amigo ahorita. Si el auditor superior del Estado le exige al hijo que se deslinde, que pida disculpas, yo no sé disculpas a quién, como bien lo decías, si le está pidiendo al hijo que se sacrifique por Cabeza de Vaca, por Gerardo Peña, que es el secretario general de gobierno, y por todos los involucrados, si el papá le pide eso al hijo, eso me preocupa. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer él o qué ha hecho él en este sexenio por Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Empezando, hay que subrayarlo, y yo lo he dicho estos casi 6 años, empezando con el que el auditor es un ingeniero mecánico que lleva las cuentas y supervisa y fiscaliza a todo el ente burocrático de Tamaulipas. Y que la ley fue torcida con el anterior gobernador y la anterior legislatura para que un ingeniero mecánico fuera el que fiscalizara a todos los entes. Entonces, me parece que es importante subrayar esto porque no sabemos qué podemos esperar, Vicente. De veras es muy, pero muy preocupante. Si no se lleva hasta las últimas consecuencias, si la autoridad correspondiente no investiga de oficio, si no abre una carpeta de oficio, estaríamos ante la mano peluda, si me permiten la expresión, de la red de corrupción que tanto hemos denunciado, que tendió y que tejió pues la gente de Cabeza de Vaca y el propio gobernador. Dice Toño que cómo se nos ha hecho largo este periodo en los últimos días de Cabeza de Vaca y creo que tiene razón Marta Olivia. Sí, pero fíjate que ahora sí que voy a hablar con un pensamiento de siempre las cosas suceden por algo. Esta filtración de audios y hay que poner en el momento histórico. Hay 9 alcaldes que ganaron por Morena PT en el pasado proceso del 2021. Uno fue hostigado, acosado y renuncia y se une al panismo de nuevo. Quedan 8 alcaldes. De los 8 alcaldes tienen órdenes de aprehensión y se han tenido que amparar por la justicia federal, la de Nuevo Laredo, la de Díaz Ordaz, el de Reynosa, el de Matamoros y el de Victoria. Entonces, esto nos habla de cómo se han movido todos los entes, las instituciones judiciales para favorecer a García Cabeza de Vaca. Entonces, para favorecer a su partido y lo demás. Entonces tendrían los partidos, nosotros como periodistas informar, y tendrían los partidos que exigir lo mismo. Nada de que te vas a reflexionar. ¿A quién le pides disculpas si no estás en ningún lado? Dice, voy a terminar mi carrera política, voy a hacer una pausa. Perdón, el señor no era nadie más que ser el hijo del auditor. Un auditor marcado por la corrupción con su familia, su primera familia, su segunda familia. Todo, hay un reportaje de Elefante Blanco que te voy a mandar el link, donde habla de esta familia, los Espino, cómo han sido una familia privilegiada, están en todas partes. El auditor, su excuñada es la secretaria de Finanzas, que de Finanzas dicen los cercanos que sabe bastante poco, solo sabe firmar.
Entonces, toda la familia está incrustada en el poder político de Tamaulipas. Y hablamos también de lo que significa una administración agonizante a 70 días antes de irse de Francisco García, que no deja de hacer daño, pero por algo se ventilaron estos audios, por algo salió. Y hay una razón también, salen porque ganó Morena. Entonces, obviamente, los regidores sabían que era apostarle a su futuro 6 años más y apostarle a un alcalde, ¿sí? O sea, era convencido por los números. No quiero pensar si hubiera favorecido los números al Partido Acción Nacional, estaríamos contando tal vez otra historia. Tenemos, de hecho, uno de los audios que dan a conocer los colegas de Sin embargo MX, tengo entendido, y en donde se escucha este intento de soborno, porque eso es un intento de soborno de 5 millones de pesos a quienes lo ayuden a llegar a la presidencia municipal. Échalo, mi querida Ceci, para escuchar a este angelito, el hijo del auditor allá en Tamaulipas. 5 millones de pesos para ti. Sí. O sea, quedando yo o sea, quedando yo como alcalde, ahí se cumple el compromiso, y obviamente, aparte de que sigamos trabajando de la mano para el resto, para lo que queda de la administración, y obviamente para poder repetir. Ese es el compromiso, y buscamos cómo hacerlo, y en el momento que yo quede, ese incentivo yo se lo voy a dar a cada uno, no es para todos. Son 5 para ti, 5 para el otro, 5 para el otro. Pero mi nombre tiene que aparecer en en la terna. Eso yo lo estoy cabildeando acá en Ciudad Victoria. Ahorita estoy aquí en Ciudad Victoria. Porque yo estoy en la terna, pero es una terna que todavía no está decidida. En el momento que se decida, y obviamente, pues tengo que estar trabajando de los dos lados, aquí en Victoria y en Reynosa. Pero sí vamos a tener el apoyo también del gobernador para sacarla, ¿no? Porque si no va a estar bien cabrón. Claro, compadre, eso ya está hablado, porque ¿por qué crees que estoy acá? O sea, ya sabes quién soy yo, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ¿y sabes quién es mi papá? Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces ya sabes que el equipo azul está apoyándome. Nomás lo tenemos que manejar de una manera discreta para que no me bloqueen. Sí, claro, ese Espino, sí, pues su papá me imagino que es Ascanio, ¿no? Sí. No lo manejes por el lado panista, manéjalo por el lado del que los otros 2 regidores vean la forma. Sí, claro, convencerlos. O sea, ¿sabes qué? Mira, necesitamos que aparezca el nombre de esta persona. Maneja mi nombre completo para que se pierda el Espino, güey. Sí, maneja el nombre de Luis Alejandro Espino Acosta, güey. Tiene doctorado. Fíjense nada más, con razón, Toño, odia con odio jarocho a los juniors de la política, y actúa, pues, ¿qué no sabes de quién soy hijo? Claro que me apoya el gobernador, me apoyan los azules, a pesar de que me he visto de naranja, pues por dentro llevo el traje azul. Qué asquerosidad, mi querida Marta Olivia López Medellín, y cómo manejen el nombre completo para que se pierda. Qué poca madre para la gente allá en Tamaulipas tener a estos que quieren seguir haciendo política corrupta como la que ya vomitamos, mi querida Marta Olivia. Así es. Ahora, nos decía anoche nuestro analista Daniel Santos, la cuarta ley de la política es habla lo menos posible, no des tantas explicaciones. Me parece que este personaje ni ha leído ni la introducción ni las solapas, porque dice claramente, di mi nombre completo, Luis Alejandro Espino Acosta. Entonces, eso es como la política al revés. Pero bueno, volvemos a ese punto de él se dice doctor. O sea, dile que tiene un doctorado.
Acabamos de revisar, Vicente, en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Ahí está, te acabo de enviar la captura. Y pues el señor no aparece ni con licenciatura. Igual, quiero pensar que como están en el lado fronterizo, entre Reynosa y McAllen, pues puede ser que haya estudiado de aquel lado de la frontera. Pero en México no existe ningún registro ni de ingeniería, ni de maestría, ni de doctorado. Así que, híjole, aparte de Balín, pues tampoco era doctor, ¿eh? Pues, es que estoy con... No salgo del asombro de los audios de Alito Moreno y resulta que resulta más, creo yo, indignante. No, bueno, no sé si más indignante, pero los tricolores igual o peores que los azules y que los naranjas. Y no estoy exagerando, y creo que nadie va a asegurar, nadie va a decir que exagero con lo que estoy diciendo. 70 días o cuánto para que se vaya Cabeza de Vaca y se pongan a temblar. ¿Cómo le está yendo a Santiago Nieto encabezando la transición por allá de PAN a Morena, de Cabeza de Vaca a Américo Villarreal? Mi querida Marta Olivia, y cómo se están dando estos últimos días. Me dice un amigo que tengo por allá en Tamaulipas, a nosotros nos urge ya que se vayan a donde se tengan que ir, Marta Olivia. Así es, 70 días a partir de ahora le quedan a Francisco García Cabeza de Vaca. Él ha dicho que él no va a entregar nada, ni va a hacer ningún trato ni movimiento hasta que lo obligue la ley, es decir, hasta el 1 de septiembre, un mes antes de que sea la transición oficial. Él ha comentado esta situación. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Cabeza de Vaca? Pues Santiago Nieto Castillo tiene muchísimo trabajo en la asesoría y en el equipo de transición, sobre todo con cuestiones de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que los panistas se están llevando, ya no digo que las máquinas o las computadoras ya se llevaron todo, están vaciando archivos, están vaciando cajas, escritorios y demás, pero además Morena hace 5 meses pidió que se aprobara en el Congreso del Estado, de hecho se aprobó que la licencia de conducir fuera permanente. Obviamente sabemos que mientras no se publique en el periódico oficial del Estado, porque ese lo tiene que hacer el gobernador, mientras no se publique el decreto, pues no entra en vigencia. Para no darle tiempo a Morena, ¿qué es lo que hacen? No lo publican, pero de pronto alguien le dice al oído a Francisco N., oye, ahí te puede caer un dinerito. Entonces, publica esta semana ya por fin este decreto y pone a todos los panistas que habían votado en contra y que habían impugnado la medida, los pone a difundir en redes sociales y a llamar a la gente, vengan a cambiar su licencia para que sea permanente, y es un logro de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, esas cuestiones absurdas están pasando ahora, porque con afán recaudatorio están buscando llevarse lo más que puedan, Vicente, y no en sentido figurado, totalmente. Hay quien decía, estamos en el año de Hidalgo. Yo repito, me parece que este sexenio está marcado por ser un sexenio de Hidalgo, donde no se buscó cambiar nada, donde no se pensó en las y los ciudadanos, sino se pensó en esta imagen y en estos audios de Luis Alejandro Espino Acosta. Cómo fregar, porque no quiero decir la palabra, cómo agarrar del dinero público, cómo pasar encima de todos. Yo me equivoqué en una primera publicación, puse que era regidor, porque en mi cabeza, si tú quieres aspirar a ser alcalde, pues mínimo tienes que ser regidor o estar en un cabildo. No, el señor no ha sido regidor, no ha sido nada más que ex candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por Reynosa el año pasado y le fue muy mal. Entonces, el señor, con todo respeto, ninguna carrera política, pero su forma de hablar nos dice de los hijos de los funcionarios del cabecismo, cómo atropellan la ley, cómo ofrecen a 10 regidores 5 millones de pesos para que tuerzan la ley,
para que le den un golpe al alcalde Carlos Peña Ortiz de Reynosa, y que hay que decirlo, es el municipio más grande de todo el estado, electoralmente, políticamente y también económicamente. Pues mi querida Marta Olivia, sobre este caso, pues creo que no soy muy hojaldra, no soy muy ojete, pues, perdón por la expresión, si pregunto, ¿cuánto pagaría el doctor por su doctorado? Digo, si ofrecía 5 millones por ser presidente municipal, pues qué tanto es tantito, a lo mejor por ahí le costó más vara el doctorado que presume. Y me parece de muy poco nivel que todavía se queje de que lo grabaron sin su consentimiento. No, qué sinvergüenzas son estos, mi querida Marta Olivia. Pues, por cierto, ¿ha dicho algo el gerente de Movimiento Ciudadano? ¿Ha dicho algo Dante Delgado de su chamacote, de su ex candidato? Fíjate que no Dante Delgado. Hubo dos deslindes. El papá, que ya lo comentaste tú al inicio, el papá que se vino a deslindar de su hijo, o de las actitudes. Dice, los hijos crecen y bueno, toman su camino. Y te pones a pensar, oye, no es un niño de 5 años, 8 años, porque a lo mejor tendría más sentido común que este señor. Ayer, por ejemplo, mencionan en una parte del fragmento Gerardo Peña, quien es el secretario general de gobierno. Ya hicieron su deslinde diciendo que no, pues que no tiene nada que ver con su estrategia, que es en un muy desafortunado comunicado oficial de la Secretaría General de Gobierno, dice, no existe relación institucional, laboral ni personal con Espino Acosta. Con absoluta firmeza se rechaza. Bueno, esto es parte de lo que dijeron. Y bueno, ¿en qué parte? No sabemos que en el país se hacen este tipo de tratos con operadores y demás, y no necesariamente tienen que estar en la nómina. Así que me parece que es desafortunado. Lo que dijo en su caso Movimiento Ciudadano es de que ellos lo único que lo conocían es por ser un candidato externo a la diputación. Nada más. Y llaman a la gente que fue timada, yo no sé en qué sentido, pero hace un llamado a las personas que pudieron resultar afectadas para que acudan ante las autoridades competentes y exijan una investigación exhaustiva. Y eso es lo que todo el mundo estamos esperando, que no solamente, que haya audios, que haya un reconocimiento claro del personaje aludido, que habla de una operación millonaria. Pues lo que esperamos, por lo menos de la Fiscalía General de Justicia, es que investigue y que quien tenga que pagar, que pague. Así es. Oye, Marta Olivia, perdóname antes de despedirte, no sé si deba, tienes pues obviamente toda la libertad sin censura para expresarte o no expresarte, pero tú que has sido amenazada, tú que has sido hostigada, tú que eres una periodista de a pie, comprometida con la verdad, creo que desde tu trinchera podrías darme tu opinión de no sé si sea debate inflado, artificial y con la intención de reventar y de boicotear la mañanera. Pero tú, ¿qué piensas de lo que pasó ayer? No sé si deba, insisto, no quiero tampoco meterte en camisa de 11 varas, pero esto también ha generado que haya pronunciamientos a favor y en contra de tal o cual periodista, y me parece preocupante, porque nosotros que estamos inscritos en el mecanismo de protección a periodistas, creo que hemos denunciado cuando hemos tenido que denunciar, incluso en nuestros espacios, pero de ahí a quererle torcer la mano al presidente o el brazo al presidente, con esto de, presidente, deme la palabra porque estoy siendo amenazado, o presidente, usted es culpable de tal o cual cosa porque estoy siendo amenazado de muerte u hostigado, dependiendo del caso.
me parece un camino que poco sirve pues a los que buscamos aportar desde nuestras trincheras de información. ¿Tú qué piensas, querida Marta Olivia López Medellín? Sí, Vicente, fíjate que yo, mi historia rápidamente, cuando yo quise acceder a la mañanera, cuando empezó este ejercicio, se me hacía muy complicado primero toda la tramitología que se tenía que hacer para un medio de un estado. Se me hizo, hablé un par de veces y casi me pedían, un poco en broma, puedo decirlo, pero casi la factura del refri. No lo hice. Posteriormente me convierto en corresponsal del Canal 14 y bueno, por ahí fui a la mañanera en marzo pasado y yo fui 2 días, me dijeron los compañeros, hay un reglamento, hay que hacer esto, hay que llegar temprano. Regla número 1, hay que llegar temprano. Y regla número 2, si estás en las primeras 3 filas, te van a dar la palabra, o sea, tienes más posibilidades. Entonces, con base en eso, yo hice estas consideraciones. Y lo otro es que si vas 2 días, en un día avisa que eres de Tamaulipas para que te ubiquen. Entonces, digamos que seguí todas estas reglas. A mí me parece que cualquiera que pueda tener un acceso o que en mi caso tuve el acceso a la mañanera, uno va a preguntar sobre los temas que está reporteando y que no están siendo escuchados. No quiero decirte cuántas denuncias tengo porque todas las personas creen que es en automático llegar y que el presidente te va a dar la palabra y que somos pocos, pero la verdad somos muchos que queremos preguntar. Y entonces pasa esta situación. A mí me parece, alguien me decía, la mañanera es un acto de propaganda, y yo me quedaba escuchando. Le digo, sí, yo fui a la mañanera, y yo te voy a decir que en 30 años que tengo de ser reportera, jamás había tenido acceso a preguntarle de tú a tú al presidente desde allá, y jamás había tenido la oportunidad que me contestara. Entonces, para mí, eso ya es histórico. Para mí esa es una cuestión que valoro, porque sería impensable si no hubiera sido John López Dóriga, en su tiempo Jacobo Saludowski, en su tiempo directores de medios nacionales, Carmen Lira, además, si no fueran todos esos monstruos periodísticos, pues yo jamás hubiera tenido acceso a preguntarle al presidente que me contestara y que hubiera un seguimiento a esa denuncia. Yo recuerdo que fueron 2 temas. Uno, el caso de los pobladores de la pesca, donde García Cabeza de Vaca pretende quedarse con 42 hectáreas y tiene 10 ranchos en Soto La Marina. Es ese caso. Y la otra, el involucramiento de Julio Scherer Ibarra y cómo él habría dado información privilegiada a los abogados de García Cabeza de Vaca y demás. Entonces, esos 2 temas, los 2 me los contestó. Y en ese sentido, mis preguntas fueron de reportera, porque preguntas cortas para que haya una respuesta completa. Me parece, a mí me enseñaron así en la redacción. Todo lo demás de ahí, uno tiene sus sesgos, Vicente. Sesgos a favor, sesgos en contra. Pero tiene que evitar que esos sesgos no los cieguen. Y quiero decir otra cosa. En la mañanera, yo me extrañé porque yo fui como la número 6 que llegué y de pronto cuando llegué había gente que no la había visto haciendo fila. Yo dije, esto es extraño. Incluso con la compañera Meme Yamel se lo comenté y lo comentamos en la posmañanera. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, yo siempre me refiero a lo que me consta, a lo que vivo y a mi propia experiencia. Después de ahí, mi carrera, mi camino se hizo en el periódico La Jornada como corresponsal. Entonces, ese es mi sesgo, por decirlo de alguna manera. Esa ha sido mi escuela y esas son con las causas de la izquierda. Hay quienes se han formado en otras causas, en otros medios, con otras ideologías y al final de cuentas terminan permeándolo. Mi experiencia es esa. Yo, si voy a la mañanera, voy a hablar por los comuneros, los ejidatarios de Jaumave, por la cuenca de Burgos, por temas que tienen que ver en ese sentido. Voy a tratar de hablar poco para tener una respuesta y que la gente que está en las comunidades, en los ejidos y en las colonias, sientan que
algo sirvió mi voz. Eso yo hasta ahí quisiera quedar. Mi querida Marta Olivia, por eso te admiro, por eso te respeto, por eso siempre tienes toda mi solidaridad. Y mi querida Marta Olivia, también hay que pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando para que te apoye en tus trincheras, para que esté al pendiente de lo que publicas en redes sociales, para que estén al pendiente de lo que dicen en sus espacios en YouTube. Sí, claro, los invitamos de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la noche, 9:45, ya saben que luego nos pasamos. Lunes a viernes estamos en vivo, estamos transmitiendo, hacemos también cobertura de eventos que se están haciendo diariamente. Ahorita tenemos dos temas relevantes que tienen que ver con el estado de Tamaulipas. Hay 6 municipios del estado de Tamaulipas que están siendo acosados por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, donde está la columna del general Pedro José Méndez. Detuvieron a su líder, él fue detenido en Monterrey, se lo llevaron a Reynosa. Hay un acoso contra la población por parte de la Policía Estatal Preventiva, los GOPES y la ministerial para reventar a esas comunidades. En estos momentos hay un grupo de ellos, un comité afuera de Palacio Nacional esperando una audiencia con el presidente y con las autoridades para denunciar todo lo que han hecho estas policías en esas comunidades. Entonces, esa es nuestra preocupación ahora, y también en el municipio de Jaumabe, donde los grupos industriales, agroindustriales, se han apoderado del agua, han hecho el huachicoleo de agua desde hace 15 años, con todas las autoridades de Conagua actuales y anteriores, y también es un tema que vamos a estar dando seguimiento puntual desde en un 2x3. Así que síganos, también tenemos los audios, los videos y todo este seguimiento en nuestra página en un 2x3. Tenemos el conteo diario que Víctor Gallegos está haciendo, nuestro productor, de los días que le quedan a Francisco García Cabeza de Vaca. Están divertidos, asómense por ahí, les van a gustar. Claro que sí, te mando un abrazo, saludos a todos, mi querida Marta Olivia, y adelante, ni un paso atrás. Aquí estamos. Gracias. Siempre a tus órdenes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Déjeme saludar precisamente a dos maestros, a dos personas que admiro y que respeto y que van a dejar la víbora chillando. Les agradezco por su paciencia. Es el maestro Ricardo Sevilla. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia Sin Censura. Te saludo primero a ti, Ricardo. ¿Cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, rutilante y exultante aquí para participar en la familia Sin Censura y dejar esa víbora chillando. Un fuerte abrazo a ti, a la audiencia. Gracias, Ricardo, y también saludo al maestro Julián Atilano, sociólogo, analista político y miembro también de esta familia Sin Censura. Gracias, Julián, por tu paciencia. Te abrazo a la distancia. También te mando otro abrazo, querido Vicente, otro también al estimadísimo Ricardo y por supuesto a la gran familia de Sin Censura. A ver, déjenme iniciar con Porfirio Muñoz Ledo, que arremete contra el presidente y contra su gobierno. Nuevamente Porfirio Muñoz Ledo, quien junto con Cuauhtémoc Cárdenas, escuchen bien, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, José Woldenberg, el expresidente del IFE, y Lorena Ruano, entre otros, presentó ayer una fundación bajo el nombre de Nueva República para promover y defender la democracia en el país. Y aparte, habla de la necesidad de crear una comisión de la verdad que investigue los nexos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Así como hemos criticado a la oposición, híjole, pues qué decir de este grupito. Nada más los 3 primeros nombres para acabar pronto. Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y José Woldenberg, unidos en la Nueva República para promover y defender la democracia en el país. Salieron más conservadores que los conservadores, salieron más panistas que los panistas. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a estos personajes?
Imagínate si eso es la nueva república, ¿cómo estará la vieja república? Yo creo que repleta de tiranosaurios. Hay que recordar quién es Porfirio Muñoz Ledo, este personaje que por alguna razón se niega a jubilar con decoro, y bueno, pues ahora se le ha metido en la cabeza, en esa cabeza que tiene llena de pájaros, pues crear una fundación más, como si eso hiciera falta, y está completamente perdido. Apenas podemos reconocer a este sujeto, Vicente Público Memorioso, que otrora, que en el pasado fuera pues el destacado presidente de los estudiantes de Derecho allá en la UNAM, una UNAM distinta. Yo creo, estoy persuadido de que si el maestro Mario de la Cueva hubiera visto la decadencia de su discípulo, abjuraría de haberlo protegido. Porfirio, que tuvo contacto, Vicente, y comercio intelectual con personajes de la talla del mismísimo Carlos Fuentes, de Enrique González Pedrero, de Salvador Elizondo, del escritorazo Sergio Pitol y otros tantos, se empeña en enlodar su biografía, pero su regodeo entre la estulticia no es de ahora, como muchos piensan, es de hace bastante tiempo. Este personaje que es el proverbial chapulín político y que ahora, entre eructos de borracho, acusa que hay un secuestro de la transición política. Por favor, con ese dedo flamígero que tiene, está acusando con aires de Júpiter e iracundo que hay contubernio entre el poder público y el crimen organizado. Y uno dice, caray, Porfirio, ¿por qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Si realmente hay nexos entre el crimen organizado y el gobierno federal, como acusa este señor, entre hipos y eructos de alcohólico calderonista, pues uno le pediría que no se quede en la proclama, ni que se ensarce en soflamas soporíferas. Si tiene las pruebas, si tiene los datos duros, que los dé a conocer. De otra forma, le agrega más lodo a su biografía, que impulsará un contrato social, dice, ¿basado en qué? ¿Redactado por quién? ¿Tutelado por qué personajes? Yo te digo, ¿por quién? Nada más ni nada menos que por Dante Delgado, el siniestro lidersucho nacional de Movimiento Ciudadano, por la oscurísima, porque ¿quién la recuerda ya? Amalia García, cada vez más trompicante, y agárrate, por Silvano Aureoles, el funesto exgobernador de Michoacán y patrocinador estrella de Latinos. ¿Qué ofrece esta organización? Esta nueva organización, de dientes para afuera, propone una comisión de la verdad, que es que para esclarecer los presuntos vínculos entre la federación y el narco. El chiste se cuenta solo, ya te digo, cuando vemos a Silvano Aureoles, uno de los personajes centrales de esta fundación, haciendo ahí de asesor destacado, pero no solamente son ellos, no solamente es Aureoles, Dante, Amalia, el director está conformado por otros personajes que tienen un currículo horroroso. Ahí está Pepe Woldenberg, el turbio y truculento expresidente del INE, que precisamente fue el encargado de entregarle ese instituto, ahora convertido en el INE, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Lo hemos dicho, son sus epígonos, son su brazo intelectual armado. Entonces, que en México se protagonizan preocupantes retrocesos, dice Porfirio, por supuesto, y estos retrocesos tienen que ver con esta supuesta nueva república que está atestada de viejos dinosaurios de la política más ramplona y más estulta que ha conocido la historia de este país. Julián Atilano, ¿cómo ves a este nuevo grupo de no tan nuevos personajes de la política mexicana que pues ya creo que abiertamente van en un sentido contrario a esta cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y nada más para advertir, cuidado con lo que dices, Ricardo Sevilla, cuidado con lo que dices, Julián Atilano, porque nos pueden poner en la lista de paleros. Perdón, Julián, adelante, te escuchamos. No, mira, primero pensé que era una broma cuando vi lo de esta organización Nueva República,
Estos tipos están realmente perdidos, Vicente, porque plantean una ONG en un momento en donde el centro no está en estas organizaciones de élite de 3, 4 personas, sino en la movilización popular. Estas ONGs, este tipo de ONGs, muy de los primeros años del siglo XXI, finales del siglo XX, en donde se organizaban y desde ahí trataban de hacer política, ha quedado atrás, Vicente. Ya no tiene cabida en un momento como el que vive en nuestro país, en donde es el pueblo quien tiene la voz en la opinión pública. Y ahora, ver qué tipo de personajes lo están haciendo, pues justo nos habla de políticos que pues básicamente no están comprendiendo el momento actual que vive nuestro país, y ni siquiera eso, lo están usando nada más y nada menos para la grilla y para tratar de tener un espacio donde poder presentar todas sus series de pues exageraciones y mentiras, como lo hace Muñoz Ledo. Y hay que decir las cosas como son, Vicente. Muñoz Ledo, desde que fue diputado, no le dieron la posibilidad de reelección. Además, no le dieron algo que quería, y era la embajada en Cuba. Ha estado muy molesto con la 4T. Es un personaje que de verdad su ego, su narcisismo no cabe en este país. El México le queda pequeño a Muñoz Ledo, y por eso está queriendo todo el tiempo estar presente, aunque ya ni se le entienda, aunque cuando hable no pueda ya ni siquiera hilar una frase completa. Es alguien que no se ha sabido retirar, Vicente. Es alguien ya que pudo en algún momento retirarse aplaudido, retirarse con la gloria, y está terminando pues muy mal. Está terminando como alguien que pues parecería que no es una cuestión de necesidad de replantearse lo que vive México, el Estado, las problemáticas, sino una cuestión de ego personal. Es lo que tiene Muñoz Ledo. Y cuando empezamos a ver otros nombres, vemos a otro que tiene el mismo diagnóstico, una cuestión de ego, como es Cuauhtémoc Cárdenas, incluso de envidia, Vicente. Dos personajes que en su momento, cuando fue la ruptura en el PRI, cuando arman el frente cardenista y empiezan a impulsar una alternativa distinta, llegaron a pensar que podían los dos, después 3 veces Cuauhtémoc Cárdenas, ser candidatos y ser presidentes de México, y al no poder y ver que un personaje sin alcurnia, sin haber estado en las grandes mesas donde se sirve el vino, como fueron estos dos personajes, que es un tabasqueño que desde abajo va creciendo y logra convertirse en presidente de la República, pues simplemente no les cabe que alguien que viene desde abajo sea el presidente y que haya podido lograr lo que ellos no lograron. Y a ver, Silvano Aureoles queriendo ahí promocionar, impulsar una organización que quiere hablar sobre seguridad, que quiere hablar sobre el narcotráfico, cuando se ha documentado que Silvano Aureoles tuvo nexos con el narcotráfico, un narcogobernador ahí metido. Me parece que están saliendo por la puerta trasera de la historia Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. No va a llegar a ningún lado esta organización, seguramente la quieren para negociar algo. No dudo que quieran venderle este cacharro a Dante Delgado y por ahí conseguir una diputación. No va más allá de eso, Vicente. Lo único que quieren es alguna posición política para ellos o para sus cercanos. A ver, déjenme poner esto sobre la mesa porque me lo acaba de mandar urgentemente nuestro jefe de información, Mario Toledo. No es secreto que he sido crítico, no solamente aquí en Sin Censura, sino frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Pues se vienen los de la oposición, y conste que lo pronostico en 3, 2, 1, contra Alejandro Gertz Manero y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya puedo adelantar que se inventarán que Alejandro Gertz Manero le está pagando a López Obrador, con esto que le voy a informar, el respaldo, el apoyo, el siempre salir a defenderlo ante los cuestionamientos, incluso de este que les habla en la mañanera.
La Fiscalía General de la República notifica al juez que va por la no acción penal en contra del hermano del presidente, de Pío López Obrador. El Ministerio Público de la Federación notificó al juez de amparo que habría un proyecto para no proceder penalmente contra el hermano del presidente López Obrador por presuntos delitos electorales. Insisto, el Ministerio Público Federal de la Federación notificó a un juez que, en el caso de Pío López Obrador, no irá por el ejercicio de la acción penal y la reserva de la averiguación previa. La Fiscalía General de la República envió un oficio por medio del cual el agente del Ministerio Público Héctor Sánchez Saldívar, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informa al juez que éste se encuentra imposibilitado para resolver en definitiva el caso. Sin embargo, dejó ver que su resolución va por el no ejercicio de la acción penal para el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pío López Obrador es señalado por presuntos delitos electorales en el caso de los videos publicados donde se le ve recibiendo sobres con dinero en efectivo supuestamente para las campañas de Morena en las elecciones de 2015. Él dijo recientemente en una entrevista que prefiere ser juzgado y que buscó un amparo ante la inacción de la Fiscalía General de la República. Esto es importante porque, miren, yo soy muy mal pensado. Mientras unos van a decir, híjole, ya el fiscal se le tira de tapete a López Obrador y protege a su hermano, pues miren, insisto que yo soy muy mal pensado y ya no me lo den por bueno. A lo mejor hacen todo esto para que le genere una ola, se le abra otro frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, insisto, por ahí guarden, porque algo tendrá que salir de este caso que no importa qué sea el motivo, servirá para el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta oposición que le apuesta a todo contra López Obrador. ¿O tú qué piensas, Ricardo Sevilla? En efecto, le va a servir a la oposición para continuar golpeando a la figura presidencial, pero hay que ser muy claros con esto. Esta es una propuesta de la Fiscalía General de la República, es propuesta, hay que subrayar eso. Pues es una propuesta de no ejercicio de la acción penal, pero no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo. Entonces habría que ver pues el procedimiento sobre el cual está sustentado esto que propone la Fiscalía a cargo de Gertz Manero. Esto no va a quitar en ningún gramo de la atención que se tiene en este caso. El propio presidente López Obrador ha dicho que no mete las manos al fuego por nadie de su familia más que por su hijo menor. Ha propuesto incluso que si hay que investigar a su familia y si su familia cometió algún ilícito, pues bueno, que se lleve a cabo. Alejandro Gertz Manero no es precisamente un personaje que esté ayudando a la transformación, a la cuarta transformación, para nada. Es sabido que se reúne incluso con personajes de la derecha en su propia casa. Eso ha trascendido. El propio presidente ha dado esos mensajes entre líneas y hay que saberlos leer, porque a veces hay muchas personas, sobre todo estos periodistas de opereta que trabajan en los medios de comunicación corporativos, que no ponen atención, pero el presidente lo dijo hace un par de semanas, el fiscal no ha cometido delitos demasiado graves. El presidente sabe perfectamente que Gertz Manero no forma parte de su equipo. Gertz Manero ha formado parte siempre de la derecha, ha sido un personaje de dudosa procedencia, y si no, hay que preguntarle. Tú lo sabes, ya leíste el libro de Jesús Lemus. Entonces es un personaje bastante truculento y, como bien dice el periodista Lemus, que podría hacer tropezar a la cuarta transformación. Entonces hay que estar muy atentos con este caso. Sí, sin duda le va a llenar de argumentos negativos a la oposición, la figura del presidente López Obrador, pero no es algo que él esté proponiendo, no es algo que él esté impulsando. Esto es una iniciativa de la propia Fiscalía, y en todo caso hay que recordar siempre que al fiscal lo propuso López Obrador, pero fue avalado por
todas las fuerzas políticas. Entonces, si lo quieren quitar, si lo quieren remover, pues ahí está, también tiene que haber ese consenso para sacar a este fiscal que hemos criticado aquí en Sin Censura una y otra vez, y que no le vamos a lavar la cara de ninguna manera, pero esto no es una propuesta del presidente. Por supuesto, le ayudará a la oposición a continuar con esa ola de descrédito, pero no hay que hacer caso. Esto forma parte del ejercicio político cotidiano, enfrentar este tipo de estrategias mediáticas que impulsan la desinformación, pero vamos a estar muy atentos a ver cuál es el desarrollo de este caso. Fíjense por qué soy mal pensado, Julián. El juez informó que le fue remitida la carpeta con el proyecto de resolución que es a favor de no actuar contra Pío López Obrador, y se señala que la autoridad que resolverá los dictámenes de incompetencia, no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa será la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pero ahí va. Pío López Obrador hace unos días le dijo en entrevista a Mariel Ibarra de Expansión Política: estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más, una falta, pero no un delito. Que aseguró que no ha recibido ayuda de Andrés Manuel López Obrador, su hermano, y que no ha hablado con él o con alguna otra autoridad para que le ayude a frenar su caso. Insistió en que tuvo que buscar un amparo para obligar a la Fiscalía General de la República a investigar y pronunciarse. Y cito nuevamente: yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos, tan interesado que hasta fui con el Ministerio Público y le dije: mira, te dejo mi teléfono, si tú quieres y necesitas alguna información adicional, aquí estoy, quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación, búscame. Hasta ahora nadie me ha hablado. Yo soy muy mal pensado, mi querido Julián Atilano, pero bueno, el presidente, ya lo refería Ricardo Sevilla, ha dicho, es más, en el caso de Pío López Obrador, que no se ampararan, que fueran ante la autoridad, que fueran transparentes, y creo que han cumplido, porque el presidente ha dicho: salvo por mi hijo menor de edad, no meto las manos al fuego por nadie, Julián. Así es, mira, en cualquier momento en que haya salido y que salga una nota sobre Pío López, va a ser noticia, y obviamente los medios la van a tomar y van a tratar de hacer escarnio y van a tratar de hacer el golpeteo como ya los conocemos. Sin embargo, a mí me parece que lo que estamos viendo pues ya es la resolución, como dice Ricardo, ya es una propuesta pues que tiende ya a que sea ya la resolución. Y a ver, regresemos al punto por el cual está en medio del ojo del huracán Pío López, y es por un dinero que recibió en 2015. Ya después, incluso el propio presidente lo dijo en la mañanera, es un dinero que su hermano recibió de aportaciones voluntarias para apoyar a quienes, a la campaña de 2015 en Chiapas, lo cual es legal, Vicente. Hay que ver las formas, tal vez que te entreguen el dinero en cash, puede ser que eso sea ahí algo que habrá que investigar o que ya se haya dicho, pero lo que sí se puede hacer y está reglamentado en la ley de procedimientos electorales es que los partidos pueden recibir dinero de particulares, no más del monto que te da el propio gobierno, el propio INE, el recurso que te da el INE a través de la federación, pero puedes recibir hasta el 50% de aportaciones voluntarias. Eso está en la ley. El punto fue que le tomaron ahí un video en donde sale un tipo dándole apoyo, y bueno, ya por eso se hizo un escándalo. Pero Pío fue en el 2020 a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a comparecer. Es decir, ya ha habido todo este proceso y en algún momento este caso tiene que cerrar. No sé si haya una cuestión ahí política que hayan decidido desde la Fiscalía hacerlo en este momento por alguna razón,
pero si no es hoy, puede ser mañana, pasado, en un mes, pero en algún momento tiene que cerrar, y me parece, sí, oportuno que ya, por favor, se dé carpetazo a esto, que realmente no tiene sustento. Aportaciones voluntarias, no se ha demostrado lo contrario, no se ha demostrado que viene de otro lugar ese dinero, sino de esas aportaciones. Muchas personas lo dijeron en su momento, dieron aportaciones. Lorenzo Meyer, recuerdo en ese 2020, dijo: yo en su momento también abrí la cartera y también saqué dinero para apoyar al partido, y así mucha gente. Vicente, seguramente muchas personas que nos están escuchando también dieron ahí sus 100, 250 pesos para apoyar el movimiento. Entonces, pues no hay materia, y qué bueno que ya, por favor, se cierre esta situación, pues que no traía nada y simplemente se utilizó para tratar de, como sabemos, descarrilar a la 4T. Entonces yo veo bien ya que se esté cerrando esta situación, porque no hay materia, porque ya fueron a declarar y pues simplemente porque no se les ha encontrado algún acto de corrupción, salvo, Vicente, esa cuestión del efectivo, pero pues habría que ver en qué termina todo esto. Oigan, y para cerrar, si me permiten, Julián, Ricardo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a defender su idea de proteger la soberanía energética de nuestro país, a pesar de las campañas desde medios de comunicación nacionales y extranjeros, y a pesar de que haya traidores a la patria que prefieran que le vaya mal al presidente, aunque nos termine yendo mal a todos los mexicanos y mexicanas, frente a empresas y gobiernos extranjeros. De hecho, el presidente dijo que el gobierno de Peña Nieto con Videgaray e Ildefonso Guajardo, hoy honorable, nótese mi sarcasmo, diputado federal plurinominal del PRI, que sigue usando, por cierto, a ver, ¿cómo lo pongo? Corbatas y trajes muy de caché, que tanto le he criticado y que se encabrona cada vez que se lo menciono cuando lo entrevisto ahí en la Cámara de Diputados, buscaron entregar el petróleo con el TEMEC. Y bueno, de hecho, hay una declaración muy importante del presidente Ceci, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que como a Blinken le importan tanto los periodistas, por eso ahora pide la liberación de Assange. ¡Qué madrazo para la credibilidad del gobierno de Estados Unidos! Así como Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dicho que le preocupa tanto la situación de los periodistas, que por eso ha pedido Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, la liberación de Julian Assange. Todo va junto con pegado, porque son estos periodistas que no hablan de la liberación de Assange los que arremeten contra el presidente que busca proteger la soberanía energética de nuestro país. Vamos a ver y escuchar al presidente. Acuérdense, con todo respeto, que el señor Blinken del Departamento de Estado fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México. Y después vinieron los diputados de la Unión Europea. Por eso yo, como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julian Assange. Bueno, ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya madrazo. Y hablando de payasadas, fíjense lo que dice el Grupo Plural del Senado, con Emilio Álvarez y Casa, con el traidor de Germán Martínez. Ni chicoché ni más payasadas en el reclamo a Andrés Manuel López Obrador por la tensión con Estados Unidos en el tema energético. Pidieron que el presidente aborde con seriedad la solicitud de consultas que hicieron Estados Unidos y Canadá por su política energética. Ni chicoché ni payasada, sea serio, padre del Fobaproa eléctrico,
háganme ustedes el pinche favor, mi querido Ricardo Sevilla, pues esto sí, abiertamente ya exhibidos y autoexhibidos como traidores a la patria. No lo entiendo de otra manera. Ricardo, Julián, para cerrar sus opiniones. Ricardo. Son traidores a la patria, son ladrones de cuello blanco. Hay que recordar cómo Germán Martínez entró al Instituto Mexicano del Seguro Social y lo quiso saquear, quiso robarlo como se hizo en épocas de Felipe Calderón, y pues están enojados porque les han quitado todas sus prerrogativas, porque les han quitado todo el dinero que solían llevarse a su casa y empeñar en autos BMW. Dimos a conocer aquí en Sin Censura en su momento cuáles fueron las ganancias grandes, amplias de Germán Martínez, este traidor que en algún momento se colgó de la Cuarta Transformación y que ahora está sentadito allá analizando, entre comillas, en la mesa de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. No les importa el Tratado de Libre Comercio en realidad y ni siquiera lo entienden. En todo momento acuden a Leo Zuckerman, a Luis de la Calle, los piensan, los imaginan, los ficcionan internacionalistas, y la verdad es que son gente desatinada, y para dolor de ellos López Obrador les ha señalado que les va a informar el 16 de septiembre. Entonces, peor aún, van a decir, es un patriota. Enrique Krause, Guillermo Sheridan, Letras Libres, va a reclamar. No, es un tipo que cae en el retroceso, es un patriota, porque ellos ven el amor a la patria como si fuera eso lo peor de todo. No quieren a México, entonces se les va a informar ese día. El presidente López Obrador ha luchado por la soberanía energética y nosotros los medios de comunicación independientes pues hemos ido trabajando con eso. Y se requiere de la soberanía energética, por supuesto, desde luego que sí. ¿A quién no le va a interesar que el petróleo de México sea para bien del pueblo mexicano, para bien de la nación? Evidentemente ellos pues van a decir no. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a recibir contratos, a que las empresas que ellos tenían a su nombre y a nombre de sus cuates, pues bueno, se encargaran de la transmisión, de la distribución, incluso de todo el aparato estratégico de la electricidad, por ejemplo, que forma parte también importante de la soberanía energética, la generación de electricidad. Entonces, por eso están enojados. Y con respecto a Julian Assange, pues bueno, pues, hay que continuar defendiendo. Ya se le hizo al presidente la pregunta de si trató el tema allá en esta visita que hizo a Estados Unidos y dijo que sí, lo había tratado y lo está, lo continúa llevando a cabo. Julian Assange, ¿qué crimen cometió? Pues uno que es imperdonable para los medios de comunicación corporativos y los dueños, que fue exhibir toda la sarta de tranzas y de tropelías que están llevando a cabo porque continúan, no han parado. Entonces, hay gente que salió en redes sociales a comparar al imbécil de Carlos Loret de Mola con Julian Assange, pero seamos categóricos, la comparación es absolutamente ridícula. Julian Assange, pues bueno, no es un periodista, porque si es periodista y de los buenos, que haya llevado a cabo farsas al estilo de Javier Duarte, de lo de el montaje de Israel Vallarta, de Florence Cassans, ese tipo de cosas. Julian Assange es otra cosa, otra clase de periodista, o sea, un personaje que dio a conocer más de 90,000 documentos militares que pusieron en jaque a Estados Unidos. Pues bueno, concita la envidia y por supuesto el ataque de esta prensa melodramática y que no tiene argumentos, pero pues vamos a seguir nosotros defendiendo la libertad de expresión, y Julian Assange, qué duda cabe, es uno de los íconos de esta libertad, Vicente. También escucho para cerrar tu opinión, querido Julián Atilano. Estos senadores del grupo plural que ya mencionaste, así como los medios corporativos, aquellos internacionalistas que han salido a defender a las empresas privadas, pues básicamente lo que están cometiendo es un acto de traición a la patria. No es posible que sigan insistiendo en darle
nuestro petróleo, nuestra materia prima a los estadounidenses y también pues a estos lobos que son los canadienses. Me parece totalmente inaceptable y es algo que siempre han querido hacer, y constantemente López Obrador señala que a pesar de que pues desmantelaron, a pesar de que trataron de vender todo lo posible, ahí está el caso del huachicol, incluso desde adentro también se intentó desmantelar Pemex, no lo lograron. Así de fuerte es la empresa, así de fuerte es también la relación que hay con la sociedad, con esta empresa, que va más allá de una cuestión nacional, tiene que ver, como bien señaló Ricardo, con la soberanía energética. Y al mismo tiempo, estas personas que en campaña decían, o que hace algunos meses, años, cuando López Obrador empezó a construir Dos Bocas, esta refinería, decían, el mismo Anaya, es que no tiene sentido, es que te quedaste en el pasado, es que ahora son las energías verdes, la transición energética. Estas personas que decían no importarles los energéticos, ahora están nuevamente sobre el petróleo, porque en el fondo saben perfectamente que hasta este momento y todavía en algunas décadas más, lo que va a seguir moviendo al mundo, nos guste o no, es el petróleo. Ahorita está por las nubes, afortunadamente gracias a los excedentes petroleros se ha podido subsidiar la gasolina, por eso no tenemos porcentajes inflacionarios como los que vive Argentina, el propio Estados Unidos, porque tenemos una política en donde pues hemos logrado estabilizar tanto el peso como este proceso inflacionario. El próximo año, ya se dijo, Vicente, va a haber autosuficiencia energética, es decir, lo que se produzca en términos de gasolina en estas refinerías, junto con la que se compró en Estados Unidos, va a permitir que todo lo que se demande de gasolina se produzca en México. Ese es el fondo del asunto, y justo en este momento en donde hay una guerra provocada por el propio imperio en Estados Unidos, la OTAN, en contra de Rusia, Ucrania, pues en este momento otra vez se empieza a hablar sobre estos párrafos en el Tratado de Libre Comercio, que, como ya dijo el presidente, tanto Videgaray como Peña Nieto y todo su séquito intentaron vender, intentaron nuevamente desmantelar, y pues justamente no se logró. Ya en las nuevas negociaciones con esta administración pues se echó para atrás, pero siguen todavía como buitres, Vicente, las potencias y pues estos traidores a la patria en México, tratando de quitarle al pueblo el petróleo que al final de cuentas pues pertenece a la sociedad mexicana. Querido Julián Atilano, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en redes sociales y para que te vea, te escuche en tus espacios digitales, querido Julián? Muchas gracias, Vicente, te mando un abrazo. Me pueden seguir en @Julián Atilano en Twitter, y los jueves en Señal Tlatelolco a las 9 de la noche. Y para rematar, Vicente, un abrazo a Hans por lo sucedido ayer. Es inaceptable ese tipo de violencias, actos en este espacio que es la mañanera, ¿no? Ya Meme nos dijo todo lo que hay detrás y no sabemos, no es la primera vez, ¿no? Como nos comentó. Un abrazo, Ricardo, también. Gracias, Julián. Ricardo Sevilla, hay que cerrar pidiéndole a la gente que amor con amor se pague. Claro que sí, querido Vicente. Julián, un abrazo fuerte de regreso, bien recio, porque se necesita este apoyo a los medios de comunicación corporativos. Imagínate, ya estoy pidiendo apoyo para estos truanes, ¿no? Para los medios de comunicación independientes y para los analistas honestos y que piensan conciso y conceso, como mi querido Julián, con quien siempre me ha dado mucho gusto coincidir. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en los datos duros MX, así de corridito como se escucha, en YouTube. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, en mi columna del diario Basta estoy publicando de lunes a viernes reportajes especiales y sobre todo aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, 12, dependiendo la exigencia de la información. Y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes, y un abrazo fuerte a ti, a Julián, a la gente de producción y a todo el público que nos defiere con su presencia.
Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.